Yoel Romero, how do you describe yourself as an MMA fighter? Who are you as a fighter? ¿Cómo se describe como peleador? ¿Quién eres como peleador? Bueno, me describo como un peleador que viene en ascenso, un peleador que ha tenido la bendición de Dios y que por ese motivo, por esa misma cuestión es que estoy donde estoy hoy, gracias a Dios. Me describo como una persona sencilla, humilde, aguerrida y I mean, he's a fighter. He's gotten what he's gotten through God. He owes a lot of it to God. He's very humble, very sensitive fighter. Me describo como que he sido bendecido por Dios. He's been blessed by God. Definitely. What do you think of this upcoming fight and your opponent, former UFC champion? ¿Qué crees de esta pelea y tu oponente que fue campeón? Bueno, creo que es una pelea muy importante. It's a very important fight. Ya que nos estamos acercando a las puertas del cinturón. We're getting closer to the belt, stepping up closer to the belt. Y creo que el oponente merece todo respeto. He deserves all the respect. Ya que es una de las leyendas. He's one of the legends of the sport. Del deporte y del UFC. And of the UFC. Y fue campeón mundial del peso de 205. He was world champ 205. Ganándole también a otra leyenda como fue Residing. And he's beaten other legends as well. So when you're fighting a legend, does that make you a little bit more aggressive? Does it make you step up your game a little more, or no? You're always that way. Cuando estás peleando con una leyenda, eso te hace más agresivo, te motiva más. No, me siento igual. He feels the same. Me siento igual. Any other fight. When you started your MMA career, what made you love it so much? What's the passion to be involved? Cuando empezaste tu carrera en MMA, ¿qué es lo que te hizo enamorarte tanto de deporte? Bueno, quería otra meta, quería probarme en otros terrenos. He wanted to test himself in another field. He was already world champion in wrestling and he wanted to try himself in something new, which is MMA. You were a Cuban Olympian in wrestling. What was the experience like competing in 2 Olympics and winning a medal in the Olympics? Fuiste olímpico, ¿cómo fue la experiencia de competir en 2 Olimpiadas y ganar medalla? Eso es el sueño de todos los atletas que participan, que son amateurs. That's the dream of all wrestlers, amateur wrestlers. De todos los atletas en cualquier deporte. Of all athletes, in all 3 sports. Llegar a los Juegos Olímpicos y ya llegar a los Olímpicos, ser medallista de los Olímpicos es algo verdaderamente. In the Olympic Games and to win a medal is something really verdaderamente maravilloso. Marvelous. Where is the Olympic medal now? ¿Dónde está la medalla olímpica? No, está en Cuba. Está en Cuba. It's in Cuba. So the Olympic. So you haven't seen in your house in Cuba. Do you still have family then living in Cuba? ¿Todavía tiene familia? Sí, mucha. Tengo un hijo, tengo mamá, papá, hermanos, brothers, sisters. How difficult was it to leave Cuba and defect to, I guess, to Germany and then to America? ¿Cómo de difícil fue irte de Cuba para Alemania y después para aquí? Lo difícil no es irse, lo difícil es estar separado de la familia. It wasn't hard for him to leave, it's just hard for him to be away from his family. Does the family get to see him fight at all? Does the family, a TV or anything, or radio or something? Sí. Lo que ha logrado hoy en día. Sí, mi familia hoy en día está bien, está muy contenta. Ellos se mantienen al corriente mío. Yeah. Nosotros tenemos muy buena comunicación. And they communicate. Was there any point when you were defecting that you were worried or scared, whether it be for yourself or your family? No había ninguna punta cuando estabas saliendo de Cuba que tuviste miedo para ti o para tu familia. No.
qué? Porque mi familia, yo tenía comunicación con ellos y todo el tiempo decía que estaban muy bien, nunca tuvieron problemas, ninguna vez se acercaron a mi familia a decirle algo de quitarle la casa. Nunca fueron asediados, nunca fueron perseguidos, nunca fueron asediados, nunca fueron. Looked after software in any negative way. Defecting now it's always hard. It's always difficult. Always hard. But it's a little bit better if you're defecting now than say 20 years ago, if that was the case. Que dice que siempre es difícil, pero salir de Cuba ahora es más fácil. Hace 20 años para atrás, 10 años para atrás, te preguntan. Bueno, creo que sí. Creo que antes era más difícil. Creo que antes era más difícil. Pero el separarte de la familia, de tu casa, de tu parentela, siempre va a ser difícil. Leaving your family, your house, everything you used to do is going to get hard. What's the biggest challenge for you in UFC? Obviously the goal to be a champion. Do you also want to be an American citizen? Además que ser campeón UFC, también quiere ser ciudadano americano. Sí, claro. Eso sería otro paso, otro galardón. Ese otro triunfo en mi vida. Another triumph in his life. And it's would be to become a citizen. So become a citizen, become a UFC champion and become a citizen. Would it be a goal for you also to bring your family here? Será un reto también traer tu familia para acá. Claro, definitivamente, tener a la familia conjunto con uno sería algo más confortable, uno va a estar más happy, ¿entiendes? You'll be a lot more happy, a lot more comfortable with your family as well. El poder que mi papá pueda asistir a una pelea mía en vivo, eso para mí sería... His parents there and our family there live would be indescribable. In Miami, do you have any family, any relatives? En Miami aquí tiene familia. Sí, tengo a mi esposa, tengo mi hija que vinieron conmigo de Alemania. Ahora en este momento tengo un tío que vive, hermano de mi papá, y un primo mío. Does that make the transition a little bit easier too? Because so many family, you have some family. Claro, puedo comunicarme con ellos, verlos, como van a ir a mi pelea. I can talk to them, I can see them, they're going to go to my fight. What was life like growing up for you as a niño in Cuba? ¿Cómo fue la vida crecerte en Cuba de niño? Como es la vida de todos los latinos, de todos los cubanos, bien feliz, jugamos en las calles, todo el mundo, no existe ese racismo. Ves en cualquier lugar, en cualquier esquina, cantos negros, blancos, todos bien mezclados juntos. Tú sabes, se crían bien juntos y es bien, eso es bien bonito ver eso. When did you start excelling in sports? Was it wrestling? Was it baseball? Was it another sport? ¿Cómo empezaste a ver ganar el deporte? Success. Bueno, fue en lucha, en pelota, yo siempre quise ser boxeador. He always wanted to be a boxer. Pero mi papá no me dejó. But his dad didn't want to. Porque decía que era muy rudo el deporte. he said that it's very rough. But you're an MMA fighter now. Pero ahora soy adulto. Now he's an adult. ¿Sabes? Pero bueno, aún lo sigo respetando cuando él dice, ¡ay! Pero lo sigo respetando. I still listen to my father and I still respect him. But tú no tomas decisiones como adulto y ahora es diferente. Conversamos, pero ya uno toma sus propias decisiones. Now he's an adult who makes his own decisions. Y entonces, a la edad de 14, 13, 12 años, de 12 años, a la edad de 12 años, empecé a tener resultados positivos en lucha. The coaching there, how is the coaching there, even compared to coaching in other places? Los entrenadores allá, ¿cómo es comparado con el otro lugar? Bueno, he tenido la dicha, ¿no? He sido wrestling, yes, lucha. De tener magníficos entrenadores. He's had the luck of always having great tanto allá que como aquí. Here as well as here. I mean, over there as well as here.
when you started your wrestling career, was there always a thought for you that it was the Olympics? You said before, all the amateurs, the Olympics is a dream for all the amateurs. But when you're first starting out, do you think that, or are you just thinking, I want to win a tournament? Cuando empezaste lucha al principio de todo. ¿Tú empezaste olimpiada o solo Lucha. ganar, no sé, el torneo local? No, cuando uno empieza con dominio, no empieza a olimpiada. He said when he first started, he wasn't really thinking about the Olympics. Empieza como un sueño de querer ganarle al vecino. He just started wanting to beat his neighbor. Now, your brother boxes. Yes. How did he get to box and you didn't get to box? ¿Cómo tu hermano podría boxear y tú usted no? Porque no sé qué pasó, mi papá, como yo era el primer varón, Oh, because he was the first one, he was the first male. entonces mi papá... Yoel was? Yeah. Okay. El primer varón, yo era el primer varón, yo era el mayor de los varones de mi papá. Okay, he was the oldest son of his dad. Y entonces como que, no, boxeo, no, el boxeo es muy rudo. Yeah, it was more watering down process. So your hermano, your brother, was luckier that he was younger. What are your goals now? UFC champion. What goals do you have? Is it just UFC, or do you want to do other things like Ronda Rousey has done other things? Is that something now? Hacer en tu vida más que cosas en UFC. Like movies, TV. Tienes que estar en película, en televisión. Lograr más que UFC. Sí, claro, que se abran buenos horizontes, nuevas puertas. Siempre me gusta incursionar, ¿me entiendes? En nuevos horizontes, nuevas puertas. Well, how does he feel? Or do you feel that you are a role model for Cuban Americans? Siente que a los cubanos te miran así como role model, I'm trying to think, a figure, someone to look up to. Creo que sí. Uno que los padres, los hijos que inspira a gente. Uno que deja ejemplo, sí. Bueno, creo que sí. Creo que sí. Pero siempre me gustaría que me vieran como una persona sencilla, humilde. Positive? Simple, yeah, simple and humble, humilde. Who's a trainer now? Who's been working with you now? And some of the sparring partners, people that you've been working with. ¿Cómo? ¿Quiénes son los entrenadores ahora? Y los sparring partners. Mis entrenadores son Paulino Hernández, Ligorio, Manolo López, Alberto Ruiz, que es el condition trainer. Alberto Ruiz. Mis trainer partners es Max, Michel Batista, Jorge Masvidal y José Cáceres. Who has he met so far, whether it be in lucha or MMA, that he couldn't believe that he was meeting that person? ¿Quién ha conocido personalmente o en lucha en MMA que dio no me puedo creer que estoy tipo de este tipo? Bueno, en la lucha, cuando conocí a Alexander Kareli, cuando conocí a Hector Millán, en MMA, cuando conocí al referee John McCarthy. ¿Por qué? Fue cuando yo lo veía, cuando se empezó el Ultimate Fighter, cuando empezaron los Ultimate Fighters, los primeros UFC. Sí, los primeros UFC. Que casi no había rejas, que era todo el mundo contra todo el mundo. Que cuando peleaba Tanque, en esa época yo lo veía. Are you ready? Let's get it on! Cosas así, entonces cuando lo vi que él iba a ser mi referee, wow, me quedé wow, y eso me puso muy excited. Eso me puso muy excited. Do you know if he's going to referee your match on June 27th at the Hard Rock Live? Si ese va a ser el árbitro cuando pelea con Marc Lloreda. What will he do if he does?
does. What will you do if he does? Wow, bueno, ya tenemos un poco más de comunicación, pero siempre Let's talk a little bit more now. tenemos más comunicación, ya lo he visto más seguido, pero siempre tener una personalidad esta como referee te da seguridad a la hora de Feel pelear. secure knowing that McCarthy. Porque sabes que tú no sabes lo que va a acontecer en la pelea. You know what's gonna happen in this A fight. lo mejor el herido eres tú. Yeah, it could be Y you. entonces tener So having a una personalidad como él que sabe la regla, que conoce el deporte, es una seguridad tenerlo ahí makes you como feel referee. secure in the cage. 2 more questions. What is a training day like when you're training for a fight like this against Machida? ¿Cómo es un día de entreno cuando estás entrenando para una pelea hecha, una pelea? Lo que siempre necesitamos, lo que siempre nosotros tratamos de tener en el campamento es alegría What I try to have in the training camp is happiness y armonía. and harmony. O sea, Happiness and harmony. That's it. And last question, in your free time, televisión, what things does you like to watch, what things do you like to do? PlayStation. Televisión. Jugar mucho soccer, He likes to play a lot of FIFA. jugar con mi esposa, con mi hija Play with his daughter, play with his y kid, ver muchas películas con él. and see a lot of movies with his family. Has he seen any movies lately? ¿Ha visto películas últimamente? ¿Cómo? ¿Cuáles películas ha visto últimamente? He visto esta de Denzel Washington, Denzel Washington. Equalizer. ¿Cuál? Equalizer. Yeah. Entonces, Does his child play video games with him? ¿y tu hija juega la play con usted? No, No, too young. ella solo va a molestarme. She just comes to bar. Thank you so much. June 27th, Hard Rock Live, South Florida, Miami. Much respect to you. Much love to you. God bless you. And you know what? I did have one more question I do want to ask, because you are the soldier of God. Is this correct? Sit. Good. Bueno. What does that mean? Why the soldier of ¿Qué quiere God? decir? ¿Y por qué el soldado de Dios? Porque principalmente, más que un peleador de un octágono, More than just a cage fighter. soy peleador de la guerra espiritual de Dios. Soy fielmente y soy muy creyente en Jesucristo. I'm an avid believer in Jesus Christ. And more than just a cage fighter, I'm a fighter for the faith in Christianity. Y mi nombre es Sol de acá porque soy un soldado de Dios de la guerra espiritual. I'm a soldier of God in the spiritual war. Gracias. UFC fighter, Olympic medalist. Bueno, family man. Thank you, Yoel Romero. God bless you, Miami. God bless you, USA. God bless you, all world.